Hola, buenos días, buena tarde, buena noche. De nuevo estamos acá. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten y se integren a la conversación. Y también esperar a que el invitado de hoy se integre. Y comenzamos. Estamos solucionando problemas de internet. Pero paciencia, ya empezamos. Qué extraño. Mm, No sé por qué no me da la opción de integrar a Loranca, no se puede unir. Voy a volver a conectarme, probablemente sea eso. Sí, no me llega tu solicitud, o sea, sí me llega, pero no sé por qué le doy en aceptar, en unirte a la conversación y no se puede. A ver, va, yo te voy a enviar. Creo que es acá. Creo que ya estás. ¿Me ves? Yo no te puedo ver. Uf, ¿Tú me ves? no. ¿No? ¿Tú no me puedes ver? Ah, Ah, ya te puedo ver. Hola, Loranca, ¿cómo estás? por fin se logró. ¿Cómo has Yeah. estado, Arisa? Me da mucho gusto verte y oírte. Ay, a mí también. Hace mucho no nos veíamos. Ya sé, tiene como 3 años, 4, desde la pandemia. Antes de pandemia, ¿no? Pero qué gusto que aceptaste mi invitación, que estamos acá compartiendo este espacio y que nos vas a compartir un poco de tu producción, de qué va, y también un poco de ti, porque te queremos conocer. Yo te conozco un poco, pero siempre es un gusto conversar contigo. Ah, pues sí, aquí estoy. Este, bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Eh, Em, bueno, sí. Te escucho. Bueno, ¿qué te parece si te presento Ujú. y ya después tú nos comentas quién eres? El invitado de hoy es David Loranca, que también es conocido como Lorancadina. Él es el invitado de hoy y vamos a conocer un poco de su producción, de qué va. Cuéntanos, Loranca, ¿quién eres? Soy una persona mágica, mística y súper intelectual. No, mira, este, pues básicamente tuve como 3 líneas ahora sí que en cuanto a mi desarrollo artístico, que pues básicamente ha sido como el grabado, la fotografía y pues lo que vendría siendo pues arte objeto, ¿no? Que es como lo que más me gusta. En ese sentido, pues me ha gustado muchísimo hablar principalmente como de temas que
pues a veces son difíciles de hablar o que la gente como no, no quiere, ¿no? O sea, voltear a ver. O que, pues, realmente no les importa. En ese sentido, me llevó a abordar mucho en un principio lo que es el tema de la periferia, que me parecía muy importante pensar eh, pues las migraciones diarias que existen del Estado de México a Ciudad de México diario, todas las mañanas, todas esas personas que parecen zombies, que levantan todo el tiempo, ¿no? Y literalmente circulan, ¿no? Por toda la ciudad y solamente llegan a dormitar a sus casas, ¿no? En un principio empecé como con este punto, bueno, de hecho, quienes vayan a ver mi Instagram notarán que pues tanto mi proceso fotográfico ha basado básicamente en eso, en retratar como la periferia y lugares, ¿no? De frecuencia, ¿no? De estos migrantes periféricos a Ciudad de México. Eh, y el otro, pues también fue y ha sido muy fuerte, es el tema del VIH, ¿no? El VIH en el arte, su representación me pareció en un principio muy, muy interesante, eh, básicamente explorar pues todos estos simbolismos que se han creado a partir de una enfermedad, ¿no? Y en sí, ahora ya no tanto es como el VIH en sí, pero sí alrededor de la enfermedad, ¿no? Todo lo que implica la enfermedad como concepto y como representación me parece sumamente atractivo. Entonces, eh, pues básicamente es como de lo que he abordado. Mi nombre, que es el que estoy, pues ahora sí que trabajando ya como marca personal, que es Lorancadina, pues básicamente habla sobre como un medicamento, ¿no? Una medicación. Mi nombre es Sí. medicación. Entonces, el otro día me estaban diciendo, oye, pero Lorancadina suena como loratadina. Te voy a decir loratadina. ¿No te molesta? Y yo así con mi cara de, pues no, realmente no, porque pues eso quiere decir que pues en efecto, eh, pues el nombre sí funciona, ¿no? O sea, sí está eh, llegando a ese punto, ¿no? De que es el que yo quiero, ¿no? Eh, Tal vez no pensarse en una medicación en este aspecto como para sanar, sino para soportar la vida en sí. Tal vez yo como persona artística, no prometo con las cosas que hago ayudar, ¿no? A sanar cosas o como muchos prometen, ¿no? O dar un placer o cosas así, que normalmente son puntos que se abordan, ¿no? A la hora de por qué consumes arte y esas cosas. Entonces, pues no es eso, ¿no? Realmente no te voy a prometer eso, pero pues sí es como una especie de placebo, ¿no? Tómalo diario y tal vez, posiblemente, sobrevives la vida. Y pues algo Ah, así. ¿Cómo ves? me parece, me encanta cómo pues vas formando cada tema y lo importante que son o sea, sobre todo los temas que tocas. Me parece muy interesante, por ejemplo, el de la periferia que mencionabas. Voy a empezar por ahí porque te voy a cuestionar por todos. Tú sabes que soy súper preguntona y me encanta estar curioseando. Sí, sí eres. Va, Pero sí, va. va. ¿Por qué la periferia? O sea, yo sé que va por ahí, pero tú te sentiste como este ser o este ente que se trasladaba de un lugar a otro en las ciudades y que solo llegaba a dormitar en tu casita, ¿o por qué te interesaste en este tema? Pues sí, ¿Era básicamente fue por algo, eso. te Sí, escucho? básicamente fue por eso. Recuerdo que, bueno, o sea, pues nací en periferia, tal vez no en una periferia tan remota como otras, ¿no? En ese sentido, hasta cierto punto esa distancia se vuelve privilegio. Eh, pero sí me di cuenta que al menos pues desde una temprana edad tuve que dirigirme directamente a este centro urbano de muchas formas, ¿no? Y me fue como más complejo acceder a ciertas cosas en ese
ese sentido empecé como igual como observar, pues todas las mañanas, ¿no? O sea, fuera de mi casa, donde vivía en ese entonces, pues eran las 5 de la mañana, todavía ni siquiera anochecía, ni siquiera cantaba el gallo, y ya había una cola de gente parada, de personas sumamente arregladas que iban a ir a trabajar a lugares que estaban lejísimos, ¿no? A Santa Fe, al centro histórico, Perisur, lugares muy recónditos y muy lejos de la Ciudad de México, que pues principalmente se dedican a servir, ¿no? Una clase social con mucho más, pues, o sea, más adinerada, ¿vale? Y dentro de ese sentido, pues empecé a notar como pues estos privilegios, ¿no? Al final de cuentas, el regresar a tu casa, pues ya ni siquiera se cuenta como algo placentero, sino más bien es como algo automático, ¿sabes? Porque es como de, pues ya no, o sea, me agoté, me exploté, me sobreexploté, ¿no? En el día, y pues ya, no, o sea, no sé qué hacer, entonces solo llego en automático, ¿no? Entonces, justamente pensar más bien como el Estado de México como ciudades dormitorio, básicamente, ¿no? Incluyendo a Nesa, ¿no? En ese aspecto. Básicamente es como ese fue como el primer aborde. Eh, Igual también pensar como las rutas, ¿no? De acceso a la Ciudad de México, que se vuelven cada vez más, pues estrepitosas, más conflictivas, y es por lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, la necesidad de llevar, pues este tipo de privilegio que involucra a la Ciudad de México hacia otras partes, pues no ha llegado. Ok, sí, claro, lo tuviste que vivir en carne propia para ir comprendiendo un poco, porque al final es como todo, creo. Hasta que no lo vives en carne propia no puedes entender un poco de qué me estás hablando. Y claro, yo lo Claro. entiendo, pues porque tú sabes hasta dónde vivo, fuimos Sí, vecinos, claro. y claro, yo también pasé mucho tiempo por estas circunstancias que te forzan a tener que trasladarte todo el tiempo y es súper desgastante anímicamente, físicamente, mentalmente, y que a la larga pues produce muchísimas enfermedades que no nos damos cuenta. Pero Exactamente. bueno, De hecho, igual como una te de las cosas que también, ay, perdón, una de las cosas que también me di cuenta era como cuestiones que iban de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues mi mamá, mi abuela, mis tíos, todos llevaban como ese tránsito, ¿no? Entonces yo veía como tan normal ese tránsito de literalmente trasladarse a tu espacio de trabajo, a tu espacio de estudio, que tenían que ser 2 horas de traslado, 1 hora de traslado, cuando pues sinceramente también es cierto que en estos espacios conurbados, ¿no? De la periferia, pues también existen oportunidades de trabajo, ¿no? Tal vez no tan privilegiadas en ese aspecto, ¿o no? O como las citadinas, pero sí las hay, ¿no? Pero al final de cuentas es como esa perspectiva aspiracionista de necesitar más, ¿no? Entonces, eh, bueno, retomando como el punto que te decía que me gustan mucho como estas cosas que normalmente la gente no quiere voltear a ver y dice, ay, no, pues eso es whatever, no importa. Pero está tan implícito ese traslado, está tan implícito estar en ese estado zombie, ¿no? En el imaginario cotidiano, que pues ya ni siquiera lo notas como una sobreexplotación de ti mismo, ¿no? Para ese tipo de labores. Sí, es completamente naturalizado, o sea, es como, vives hasta allá, está súper lejos y es como normal que todos hagan eso. Sí, Todo alrededor es como, pues sí, lo tienes que hacer, ¿no? Es parte del ser adulto y para ganarte la vida. Pero creo que en este punto que tocas, el otro día platicando con un amigo, hablábamos de la importancia del ocio y sé que parece como un tema fuera de lo que estamos conversando, ¿no? Pero el hecho de vivir cerca del sitio donde laboras, pues te da más
tiempo de tener tiempos de ocio donde puedes recrear algún hábito, un hobby o incluso hacer nada. Y cuando vives en estas periferias, pues te pierdes de todas esas cosas por pasar tiempo en el transporte público y que a lo mejor las pudiste aprovechar con tu familia o aprendiendo otra cosa o haciendo nada, ¿no? Descansando, durmiendo. Y que está mal visto, el ocio está mal visto. Está mal visto. Sí, ¿Sí? totalmente. No, y de hecho, estos espacios de esparcimiento, Valga, que estás mencionando, son sumamente importantes, pues no solamente para el crecimiento mental, ¿no? Sino también para la propia sanidad mental de las personas, porque pues no es lo mismo o no rinde lo mismo una persona que pues duerme sus 8 horas, que descansa mentalmente después pues, de una rutina, a una persona que se sobreexige, que no duerme, que mantiene todo el mismo, o sea, durante muchas horas el mismo ritmo de trabajo, pues no es lo mismo y es muy desgastante. Entonces, pues yo te digo, yo lo veo como pues las personas que empezaron a rodear por allá en esa, eh, pues cómo realmente, pues estas personas sí realmente llegaban a un tope máximo, ¿no? Y era incluso puntos de, como de ¿cómo se le llama esto? Eh, es que iba a decir psicosis, pero eso es una muy... Eh, no, o Pues sea, cuando... de trastorno, de pues alguna manera. ese estrés es un estrés muy fuerte. Entonces, en todo momento estás irritado. Si no te salen las cosas como tenías el plan, porque ya tienes todo el día planificado, entonces todo se va al caramba, y pues valga, ¿no? O sea, es una vida más corta en el punto de vista laboral. Sí, totalmente. Nuestros niveles de estrés y nuestro cortisol explota. Sí, Sí, qué interesante este tema y yo he visto que varios artistas lo han abordado como esta periferia, pero es interesante la perspectiva en la que tú lo abordas, desde el aspecto de salud. Eh, Aunque tú digas que no, eh, sé que va por ahí, inconscientemente. sí, sí, tiene que ver Ok, un poco con esto de la enfermedad todavía. sí, y de ahí voy a tomarme de ahí, desde la enfermedad, porque ahora que mencionas la enfermedad, te fuiste al VIH, que también es un padecimiento un poco todavía con muchos prejuicios, todavía tenemos como poca información, la verdad es que es como, la catalogamos como peligrosa, pero no tenemos el acercamiento, no tenemos el conocimiento y tampoco es como que las instituciones estén interesadas en que nosotros como sociedad estemos informados acerca de ello. Y de pronto también la vemos demasiado lejana, ¿no? Cualquier enfermedad de transmisión sexual la vemos muy alejada, pero la realidad es que no. Sí. Pero cuéntanos, ¿por qué tu interés hacia esta enfermedad? Porque de la periferia nos pasamos hacia... Ya sé, yo así bien, mis matices bien contrastantes. Sí, Bueno, está interesante. pues mira, lo del VIH, sí, en sí mismo, sí empecé como con la enfermedad porque siempre me llegó a traer mucho como este concepto de los dos límites, ¿no? El estar sano y estar enfermo. ¿Qué es estar enfermo y qué es estar sano versus quién, ¿no? O sea, ¿quién te dice que realmente es estar enfermo? Cuando realmente, pues, una enfermedad en el sentido eh, práctico de la naturaleza, por así decirlo, pues simplemente es un estado más, ¿no? Estás dentro de, eso quiere decir que estás viviendo y estás dentro del ecosistema y el ecosistema se está nutriendo de ti y pues evidentemente tienes un entorno, ¿no? Entonces no es como algo malo con el sentido en el que siempre lo hemos visto, ¿no? Entonces, partiendo como de ese punto, bueno, en el 2000, ¿qué fue? En el 2014
fue cuando pues me diagnostican con VIH positivo y pues fue como el boom, ¿no? Para mí, porque me quedé como de ¿qué? Entonces, eh, tuve como varios puntos, ¿no? Porque empecé a como a conocer lo mismo, o sea, ya entrando más como en el tema, eh, pues fue como más sencillo abordarlo, ¿no? Ya tenía como un poquito de noción de lo que implicaban los conceptos de enfermedad y salud y eso. Y pues ya cuando empecé como con esto del VIH dije, pues a ver, ¿no? O sea, seguramente debe de haber algo, una representación o algo, ¿no? Entonces, Okay. igual conocí a un artista que a mí me dejó así como wow, eh, porque fue igual como su catarsis de él en esos años, más o menos, que es Manuel Solorzano. Igual es un artista mexicano, con, bueno, en VIH positivo, y pues él fue uno de los que me inspiró muchísimo en ese entonces. Eh, y sí, fue cuando me quedé con cara de wow, o sea, realmente la enfermedad tiene mucho sentido en, en la forma simbólica, ¿no? Entonces, pues empecé más bien como a explorar este tipo de cosas. Eh, ¿Qué implicaba, no? Estar enfermo desde el color, el trazo, eh, la composición, y pues eso lo abordé mucho totalmente dentro de mi línea de grabado, ¿no? De hecho, bueno, incluso tú llegaste a conocer algunos de mis grabados que fueron como muy así raros. Eh, Tengo uno que a mí personalmente me gusta mucho, que es unas neuronas simbolizadas, ¿no? En unos especie de como capullos y todas están conectadas entre sí. Sin embargo, una de ellas se está muriendo y empieza a contagiar a las otras, ¿no? Ese fue como uno de mis primeros acercamientos en ese sentido del sistema como de contagio, ¿no? El contagiar y estar en contacto con la enfermedad, ¿no? Okay. Entonces, igual dentro de ese punto, pues toqué como varios, ¿no? De qué implicaban, ¿no? El contagio, el estar eh, adquiriendo esa enfermedad, cómo estar transmitiendo eso, ¿no? O sea, entonces llegué desde el concepto de contagio hasta el concepto de transmisible. Eh, Igual eso pues no solamente pues me ayudó a entender como pues mi proceso de, de mi enfermedad, valga, de mi padecimiento, sino que pues también me ayudó a entender como la misma sociedad, ¿no? O sea, cómo concibe la sociedad estas enfermedades, cómo concibe estos padeceres y y cómo pues sí, los fetichiza, ¿no? Los clasifica y los determina como qué está bien, qué está mal, qué está más mal, qué está peor. Igual, uno de los primeros libros que leí sobre estos temas, pues es el de Susan Sontag, el de, el de la enfermedad, que es justamente cuando habla de VIH y el cáncer. Y justamente ella fue la que me dio como el punto de la fetichización de la enfermedad en el sentido católico, ¿no? Ella habla mucho de la tuberculosis en su tiempo, de cómo fue fetichizada por pues la nobleza para decir que es la enfermedad del artista, ¿no? Entre más pálido y más delgado y anémico te veas, pues eres una persona mucho más cercana a Dios y pues básicamente estás iluminado, ¿no? Entonces, Okay. ahí entra un punto, ¿no? O sea, la enfermedad no es algo malo en ese sentido, sino es una enfermedad que te ayuda a estar en contacto con Dios, ¿no? Hasta generar cierto estatus, ¿no? Exactamente, genera un cierto estatus. En el caso, por ejemplo, ¿no? En el contrario, el VIH o cualquier tipo de enfermedad, la sífilis también en su momento estuvo, pues eran enfermedades que carcomían la piel, que te degeneraban totalmente la cara. Entonces eran enfermedades que eran como, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Aparte de que tenían que ver mucho con la idea del pecado y que el pecado al final de cuentas, ¿no? O sea, es una desvirtud de las moralidades, ¿no? De la conducta cristiana.
Entonces, pues ese Sí. tipo de cosas o ese tipo de conceptos fueron los que me empezaron a llamar más como la atención. Tengo igual como un grabado. Ah, de hecho, ese grabado lo voy a exponer apenas en un espacio que se llama Dada, ahí en Tláhuac. Y Ok. ese es justo sobre pues una mariposa. Ese fue mi primer como acercamiento a las polillas, que después voy a hablar de eso. Ok. Este, donde pues es una persona con alas, eh, y en ese sentido, bueno, está enmascarado, es como anónimo. La idea es cuánto dura una mariposa, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida de una mariposa de un día? Entonces, más o menos es lo que yo me pensaba, ¿no? En ese entonces era como de, claro, ¿no? Tú estás infectado, en ese entonces pensaba, de SIDA, entonces si no tienes medicamento, entonces tú tienes un día de vida, ¿no? ¿No? Entonces hice ahí yo mi desmadre con sangre y toner y tinta, y de hecho me regañó Legorreta ese entonces, porque hice eso. Este, ¿Es sangre real? Porque utilizábamos tinta roja y me acuerdo también de algunos accidentes que yo tuve con esa tinta roja y que hay varios ejercicios tuyos, perdóname, lo lamento mucho. Pero bueno, perdón. sí. Este, Bueno, ¿era justamente, sangre real? sí, O sea, sangre. sí. Ok, ¿qué te dijo? Y mandé, ay, ¿Qué te ¿por qué haces dijo? esas cochinadas? Pero bueno, ese no era el punto. Hay padres de familia que están viéndome y a los que les doy clase no voy a hacer algo, pero lo podría hacer. Le mandaría un mensaje a la señora de la que estamos, pero no lo veo. Esa no era la idea. El punto fue que dentro de ese simbolismo, pues intenté, ¿no? Como plasmar como ese punto, ¿no? Ese único día de vida. O sea, tienes un día de vida, ¿qué vas a hacer? Darle la vuelta al mundo como una mariposa, ¿no? Un efecto mariposa. Entonces, esa era mi idea en ese entonces. Después, pues esta idea pues evolucionó más y ya llegó como a un punto más catártico que siento yo, que es el de los retrovirales. Los retrovirales duran un día únicamente, ¿no? Porque los tienes que tomar diario. Entonces, los retrovirales básicamente serían entonces la mariposa, la mariposa la que te ayuda a vivir. Entonces, tomas, Ok. consumes una mariposa y estás vivo. Y así, ¿no? Entonces es una metamorfosis total, diaria, de cómo llevas tu vida, ¿no? Siempre vivir como una mariposa. Y pues es justamente como, pues estas ilustraciones que llegué a hacer, no sé si las has visto, que son pues unas mariposas de origami con las pastillitas, ¿no? Que son, pues bueno, todas son los retrovirales que he tomado, Atipla, Victarrí, eh, hay otra que no me acuerdo cómo se llama, y PrEP, ¿no? Entonces, Ok. este, pues todas estas, ¿no? Al final de cuentas son estas mariposas que te ayudan a sobrevivir, ¿no? Y son los sistemas, ¿no? De medicación que te dan, ¿no? Hasta ahorita o que son accesibles. Igual creo que ahorita ya hay otros, no, yo no los he consumido. Y pues Ok. básicamente es como ese es mi proceso. Cada que hablas me surgen muchas dudas. No sé si te voy a compartir todas mis dudas porque no sé cuánto tiempo nos vamos a llevar acá. Pero no me importa y yo te voy a preguntar. ¿Por qué una mariposa? Simbólicamente, ya ves que yo, bueno, no sé si sabes, pero yo estoy súper sumergida en los símbolos y en los signos. Ujú. Entonces, me interesa mucho las formas y los símbolos que representan cada forma. Las mariposas, desde mi perspectiva, representan esta como transformación, justo esta muerte y transformación. ¿Tú por qué elegiste una mariposa?
Número uno, porque a mi parecer la mariposa en sí, o sea, a pesar de que dura un día, en sí nunca muere, porque se está transformando todo el tiempo. Cuando ella muere, ella dejó huevecillos, y esos huevecillos ya son oruguitas, y esas oruguitas se van a volver convertir otra vez mariposa, y así van a seguir su camino. Es como una transición del camino a través de las vidas, ¿no? Entonces es como si Ok. murieras un día, pero con otra mariposa, sí, ¿sabes? Es como mantener. Y además, Dime. te fragmentas, ¿no? No nada más termina siendo una mariposa en otra mariposa, sino en muchas más mariposas y así te vas fragmentando en cientos de seres más. Pues sí, yo lo veo más bien como el proceso como de evolución, ¿no? O sea, Ok, de evolucionar uno mismo como persona y también porque en sí, ¿cuál es el alcance de una mariposa? ¿No? O sea, una mariposa realmente no puede volar muy lejos, ¿no? Del espacio de donde ella nació, porque solo tiene un día para sobrevivir. Entonces, justamente es como un doble punto en cuanto a la crítica, ¿no? De lo que implican los medicamentos retrovirales, que no tienen el alcance que deberían o podrían tener, ¿no? O sea, ¿por qué solo durar un día si pueden durar una semana o un mes, ¿no? Sino forzosamente estamos obligados a seguir consumiendo más medicamentos, ¿no? Por lo mismo de las farmacéuticas, de quienes tienen el derecho, ¿no? A estos medicamentos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, justamente esas son como las razones por las que elegí una mariposa. qué Aparte de bello. Ok, ok. Vamos. Vamos a continuar. Yo me podría. Estoy viendo acá mis apuntes porque ya sabes, soy súper dispersa y te estoy anotando todo. Luego te voy a pasar mis mapas mentales que acabo de hacer. Este, Va. Sí, sí, quiero ver. va. Ok, y después de tocar el VIH, ya nos fuimos a la periferia, después de ahí nos pasamos al VIH y llegaste después a tocar el último tema que me habías comentado sobre los sistemas accesibles. No, espérame. Mm, mencionaste otro, pero no lo encuentro. Recuérdame, por favor. Era, o sea, como la forma en la que coexistimos, ¿no? O sea, Cierto. la forma en la que nos integramos socialmente, por así decirlo. Y bueno, Ok. esto igual también, en eso sí estuve también como metidito en grabado, haciendo eso. Y de hecho hice toda una serie entera de sujetos, les puse, que son una especie de gusanos amorfos con partes pues humanas saliéndoles de con algunos lados, algunos ojos, algunos sin ojos, algunos con bocas, algunos con brazos, piernas, etcétera, pero todos estaban incompletos o inconclusos. Esa era como mi perspectiva de, más que nada, de ver el cuerpo humano en sí, pero desde el aspecto simbiótico y simbólico ante la sociedad. Es decir, un humano realmente nunca está completo porque siempre necesita estar rodeado de más humanos para poder sobrevivir, porque él por sí mismo solito jamás va a poder hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con una idea que tuve desde pues que era niñito, que era como la idea de la autosuficiencia, que siempre me la implantaron totalmente, ¿no? Así como de no tienes que depender de nada, tienes que estar como si estés solo y hacer las cosas solo y todo lo tienes que hacer solo. Entonces, como todo el tiempo me pensaba a mí mismo desde la unidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso ya entra como el por qué igual también entré a la ENA, que fue Claro. justamente como este choque, el darme cuenta, ¿no? Que pues hay otros humanos alrededor y que no necesariamente tienes que estar solo todo el tiempo
hacer cosas, porque realmente tú solo no puedes hacer nada, solo puedes hacer una parte. Y pues en ese sentido, pues justamente estos sujetos que hice eran como una demostración simbólica de las aptitudes, ¿no? Entonces, hay personas que son hábiles con las manos, hay personas que son hábiles con la mente, hay personas que son hábiles con la boca, para el habla, para los discursos, hay personas que son muy buenas con la vista, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo eso nos engloba, ¿no? Siempre. Y pues estar como buscando esas herramientas entre nosotros y estarnos combinando, pues son justamente lo que nos hace como comunidad, ¿no? Nos hace sociedad, nos hace comunidad y nos hace crecer. Entonces, eh, igual tiene que ver mucho con, bueno, en ese sentido, tiene que ver mucho con la naturaleza. Eh, Siempre mi trabajo y ver pues las cosas de una forma un poco más fuera, ¿no? De lo que implica esta sociedad sintética, que ya cada vez es como más vernos como unidad siempre y no como comunidad. Y pues básicamente es eso. Wow, me encanta cómo hemos llegado hasta acá, porque pues porque yo te conozco ya de tiempo, ¿no? Y ahora cuando me conversas toda esta historia, había muchas historias que yo no conocía y, Sí. y es como, claro, o sea, como, Todo el tiempo wow, estuvo o sea, ahí. ¿cómo, perdón? Todo el tiempo estuvo ahí y no lo vi. O algo así, ¿no? Más o menos, ajá. Me asombra mucho, ¿no? Esta similitud de pensamientos e ideas sobre la comunidad, sobre el individuo, sobre que sí nos enseñan a ser autosuficientes, independientes, y de hecho está como valorado el tienes que poder tú solo, el que tú solo puedes y no tienes que pedirle ayuda a nadie, incluso nos enseñan, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeñita mis papás me dejaban con mi abuelita y me decían como, no, tú no le des molestia a tu abuelita, ¿no? Tú no tienes que molestar a nadie. Entonces, de alguna manera, sí nos meten inconscientemente esta parte de, si tú, si tú pides ayuda, molestas. Y Exactamente. no, no va por ahí, ¿no? O sea, creo que todos necesitamos de todos y más cuando somos pequeños, pues necesitamos de un cuidador, de un adulto y creo que es importante meter este tipo de conciencia también, que aunque tú no lo veas, yo lo veo bastante claro, que sí va por la sanación. Ok. Bueno. Pero Igual, ¿no? sí. Ajá, dime, Te escucho. dime. Igual, ¿no? Igual y solo es mi perspectiva y al final nos reflejamos. Entonces, tal vez lo que estoy viendo de ti es porque me estoy reflejando yo, pero, Puede ser. pero puede ser. Pero también creo que las artes nos han ayudado mucho. Yo sí creo que son como una autoterapia eh, Sí. y creo que es importante eh, pues que vayan a conocer tu trabajo. A mí me encanta, yo siempre te lo he dicho y desde que conozco tu trabajo creo que eres un artista estupendo, me encanta la forma en que es el mundo y, y pues nada, creo que más personas deberían eh, mirar cómo miras, Loranca, y que más personas compartan desde sus perspectivas y que tú también compartas con ellos y que juntos creemos comunidad, porque al final el que estemos aquí, antes de iniciar este live, justo me estaba preguntando, ¿por qué haces esto? Y ya, ahora me acabas de decir. Por Dios, Arita, ¿por qué haces esto? Dímelo. No, pero es que justamente, ¿no? O sea, aparte, también estamos como normalmente acostumbrados a que las comunidades normalmente estén desde, pues desde un punto centralizado, ¿no? Regresando como a este punto periférico.
tiene que estar centralizado, institucionalizado y bajo un régimen, ¿no? Entonces, también es válido una comunidad, valga, anárquica, en el sentido de que no hay reglas, no hay, sino más que nada es la organización, ¿no? La autoorganización, la auto regulación, ¿no? De los mismos personajes involucrados. Entonces, pues sí me parece como interesante en este sentido, pues generar este tipo de vínculos, pues que al final de cuentas no nutren, ¿no? Y creo que eso es algo importante que siento yo que haces tú con Casa X, por eso es que me gusta. Qué bonitas palabras, Lorenca. Pues ahora eres parte de la comunidad. Gracias por aceptar mi invitación y compartir este espacio y este tiempo, eh, pues conmigo y con todos los que están acá escuchando nuestra conversación. Hay que mandarle saluditos. Sí. ¿Quieres mandarle saluditos? Un saludito a Majo, mi amiguita de la ENA, que me está diciendo que estoy haciendo un anuncio a al lugar donde trabajo. Qué bueno. Y a mi amiguito José, que dice, wow. A Johnny, también es de la ENA, que también adoro mucho. Mira, está Esteban. Y ¡Ole! oye, Esteban. Y pues a Eduardo, que también está aquí. A Suri, que también amo mucho. Suri, también tiene años que no te veo. Y a Alejandra, gracias por unirte, Ale. ¿Cómo estás? Hablando de centralizar el gobierno. Y pues básicamente gracias a todos, ¿no? Por los que estuvieron aquí, los que ya se fueron también. Sí. Gracias a todos por estar aquí. Y espero que les haya gustado escucharme hablar. Y Siempre es muy bello. decir mis cosas. Siempre es muy bello escuchar a las demás personas y también creo que es importante permitirnos expresar lo que tenemos dentro. Eso, no sé, yo tengo ahí cosas, ahorita me podría alargar muchísimo, pero, pero muchas gracias por compartirnos lo que guardas en tu interior, Loranca. Gracias por el tiempo, la energía, el espacio, por aceptar mi invitación a este espacio y por ser también parte de esta comunidad, que ahora es tu comunidad. Los invito los invito a seguir el trabajo y la producción de Loranca. Como ya dijimos, es grabador, fotógrafo y también trabaja el arte objeto. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales? Pues ahorita pueden buscarme, bueno, en esta cuenta que es Bulgaro bla bla bla, o pueden también buscarme como Demon Shit o también como lorancadina.mx. Cualquiera de las tres les puedo responder yo. Y pues, gracias, Arita, por la invitación. Es muy amable, como siempre. Y gracias por tomarme en cuenta para tu espacio y para tu comunidad. Siempre, Loranca, tú siempre has sido alguien que me ha apoyado en mis proyectos y cómo no contemplarte en ellos. Además, pues ya te dije, ¿no? Me encanta tu producción, creo que eres un gran artista y me encantaría que más personas conocieran tu trabajo. Eso, pues ya está dicho. Vale. Pues muchas gracias, Arita. Gracias a ti, Loranca. Ojalá pronto nos veamos. De todas maneras, tenemos un libro pendiente, ¿te recuerdo? Sí, sí, cierto. Ay. Ok. Bueno, ahorita lo hablamos afuera de línea. Va. Entonces, gracias a viendo. todos. Sí, gracias a todos por compartir. No te vayas todavía no terminamos. No te vayas allá. Gracias a todos por estar, por compartir. También invitarlos al Laboratorio 7 Colores, es la próxima semana. Si gustan, está el link en la bio, en el Instagram, o por mensajito les puedo
pasar todos los datos. ¿Quieres agregar algo más? Mm, no, este té está delicioso, aunque digan que es anuncio. Date anuncio que para eso estamos. No, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y pues síganme. Y también sigan a Casa Eco, ahí en Nesa, Gracias. de Nesa para el mundo. Muchas gracias, Loranca. Nos vemos prontito. Vale, Gracias a todos por estar. chao. Adiós. Adiós.